Nuestra siguiente ponente del día de hoy es Mariette, que nos va a hablar sobre la divergencia genética en la especie Coryphena hippurus en el Pacífico Oriental tropical, y es virtual. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariette Ochoa Zavala y trabajo en ENES Campus Morelia. Hoy les voy a platicar acerca de los resultados que obtuvimos recientemente con un pez pelágico de interés comercial, Coryphena hippurus, comúnmente llamado dorado o maji-maji. Como muchos sabemos, las especies marinas constituyen recursos económicamente importantes. Históricamente se ha considerado que las especies pelágicas de gran tamaño poseen grandes tamaños poblacionales efectivos, lo que contrarrestaría el efecto de la deriva y la endogamia. Sin embargo, estudios recientes han encontrado señales de endogamia y disminución poblacional como un efecto de la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Bajo este contexto, el conocimiento de los mecanismos que moldean los patrones filogeográficos y la estructura genética nos proveen de información valiosa para definir unidades de manejo y establecer prioridades de conservación. El maji-maji es un pez pelágico que tiene una alta capacidad migratoria y se distribuye en las aguas tropicales y subtropicales del mundo. Es una de las especies más explotadas dentro del Pacífico Oriental tropical, siendo Ecuador y Perú los países con mayor producción pesquera de maji-maji, contribuyendo con más del 50% de la producción pesquera a nivel mundial. Dada la importancia comercial de esta especie y la falta de un consenso acerca de la existencia de poblaciones genéticamente diferenciadas, en este estudio combinamos 2 segmentos de ADN mitocondrial y 14 locus microsatélites para caracterizar la distribución espacial de la variación genética y estimar cambios en el tamaño poblacional efectivo en diferentes escalas temporales. Para alcanzar nuestros objetivos, estudiamos la variación genética y la estructura filogeográfica empleando 9 localidades distribuidas a lo largo del Pacífico Oriental tropical, incluyendo el Golfo de California, el sureste de México, Ecuador y Perú. Se emplearon herramientas clásicas de genética de poblaciones para determinar la distribución geográfica de la variación genética, el grado de conectividad entre poblaciones, niveles de diversidad genética y endogamia, tamaños poblacionales efectivos y expansiones demográficas. Entonces, obtuvimos que ambos tipos de marcadores mostraron altos valores de diversidad genética con una amplia variación entre localidades. Con relación a los genes mitocondriales, ambos genes mostraron una alta diversidad haplotípica, pero no así la diversidad nucleotídica. En cuanto a los microsatélites, además de la alta diversidad genética, indicaron que existe cierto grado de deficiencia de heterocigotos para algunas poblaciones, para algunas localidades, con tamaños poblacionales efectivos relativamente bajos, de entre 77 a 496. Esto es bajo con relación a otras especies con historias de vida similares. A pesar de la abundancia de este recurso pesquero, nuestros resultados establecen la importancia de empezar a considerar que estos pueden ser sujetos a los efectos negativos de la deriva genética y endogamia, lo cual podría comprometer su potencial evolutivo a largo plazo. En cuanto a la diferenciación genética, encontramos patrones contrastantes entre tipos de marcadores. Por un lado, con el ADN mitocondrial no se observaron diferencias genéticas significativas con una ausencia de estructura geográfica en cualquiera de los 2 genes evaluados. Sin embargo, encontramos evidencia de una expansión poblacional que coincidió con el último periodo interglacial entre 126.000 a 96.000 años. Este periodo estuvo caracterizado por temperaturas más cálidas que las actuales, promoviendo la expansión poblacional del maji-maji. En contraste con microsatélites, los valores pareados de diferenciación genética indicaron un patrón de diferenciación hacia ambos extremos de los límites de la distribución geográfica del maji-maji en el POT, es decir, Bahía Magdalena y Perú. Los análisis de la distribución geográfica de la diversidad genética apoyaron dicha diferenciación, mostrando consistentemente una divergencia entre poblaciones en los límites norte y sur del rango de distribución de la especie. Además, se identificaron contracciones recientes en el tamaño poblacional.
Entonces, nosotros creemos que este patrón de distribución de la variación genética está relacionado con repetidos ciclos de expansión-contracción que obedecen a los cambios estacionales de temperatura en los límites de la distribución de la especie. Esto debido a tres factores principales. El primero, el rango de distribución del magi-magi está limitada principalmente por la temperatura. Esta promueve expansiones del hábitat como respuesta al incremento en la temperatura del océano, mientras que se han observado contracciones poblacionales del magi-magi durante los eventos fríos. 2. Los sitios que consistentemente muestran diferencias genéticas coinciden con el área de transición que separa las aguas tropicales y subtropicales del Pacífico Oriental Tropical, las cuales están caracterizadas por la convergencia de diferentes masas de agua y por una compleja variación estacional en las propiedades físicas y químicas de la zona. Entonces, considerando que la distribución del magi-magi depende de la temperatura superficial del mar, es posible que las áreas de transición jueguen un rol significativo originando ciclos de expansión-contracción. Y 3, las zonas de transición son de alta productividad primaria, por lo que representan zonas de alimentación y reproducción, facilitando la diferenciación genética en esta zona. Esto quiere decir que en su conjunto la convergencia entre las diferentes masas de agua, los gradientes ambientales característicos de las zonas de transición, lo cual incluye la variación estacional en la temperatura y la interacción como áreas de alimentación y reproducción, probablemente promueven la subdivisión poblacional por medio de ciclos de expansión-contracción en los límites de su distribución. Entonces, como conclusión, podremos decir que encontramos un patrón de diferenciación genética en los límites latitudinales del Pacífico Oriental Tropical e hipotetizamos que ciclos de expansión-contracción promovidos por la variación en la temperatura son responsables de esta subdivisión poblacional. Aunque las especies marinas pueden ser altamente abundantes y exhiben alta diversidad genética, el bajo tamaño poblacional efectivo con síntomas de endogamia que encontramos en el magi-magi sugiere que la viabilidad de esta especie a largo plazo puede verse comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariet. Me parece que también nos está acompañando de manera virtual. Por si alguien tiene alguna pregunta o comentario, nos restan algunos minutos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, claro, fuerte y claro. Muy bien. Yo tengo una pregunta respecto a los efectos de la presión pesquera que tiene esta especie en los diferentes países donde los muestraste. Por ejemplo, en México, esta especie está sujeta principalmente a la pesca deportiva, por lo tanto, la extracción no es masiva, ¿no? Es como un poquito más moderada, por así decirlo. Y en contraste tenemos a Ecuador, en donde es al revés. Aquí sí hay como permisos de pesca masivo. Entonces, ¿encontraste algún efecto en los marcadores microsatelitales que pueda estar asociado a esta diferente presión de pesca? Mira, ese es un asunto que nos atacaron mucho porque justo en la primera versión del proyecto argumentábamos que justamente como esas zonas son las que tienen tamaños muy reducidos, nosotros estábamos como, nuestra historia era con relación a la presión pesquera. Sin embargo, los expertos en el tema nos decían que en realidad no teníamos ningún dato que pudiera sugerir una correlación directa entre la diversidad genética con la presión pesquera. Entonces, aunque pues diferimos un poquito porque sí estamos viendo que hay una tendencia en la reducción de los tamaños poblacionales y creemos que justamente porque son países, tanto Perú como Ecuador, perdón, son países que lo explotan muchísimo, entonces creemos que sí puede tener algún efecto. Entonces, lo que sigue ahorita es justamente hacer un muestreo
año con año. De hecho, tenemos un proyecto de 10 años para poder evaluar si hay una tendencia en estos 10 años en la disminución de la diversidad genética. Entonces, con eso ya nosotros podríamos determinar o tener más información con relación a algo directo con la presión pesquera. Muchas gracias, Mariet. Te agradecemos mucho que hayas tenido la oportunidad de compartir tu trabajo el día de hoy. Tenemos que continuar con el programa para no retrasarnos. Y nuevamente, muchas gracias, Mariet, y esperamos verte también físicamente en la siguiente edición. Gracias. Gracias, hasta luego.